Arnold Ehret. Ayuno racional. Prólogo a la segunda edición. En 1910, parte de este libro se publicó como ensayo en Gesundheitssalut, Zurich, y en la edición número 17-18 de Lebenskundarte de la vida, editorial K. Lense, Leipzig. Despertó tanto interés y demanda que me vi obligado a publicarlo en forma de libro con muchos más detalles e importantes adiciones en el texto. En un año se agotaron las primeras 5.000 copias de Rational Fasting Ayuno Racional, lo que es prueba suficiente de su gran popularidad. Y espero que esta segunda edición encuentre una audiencia aún mayor que escuche la verdad que contiene. Aparte de algunas adiciones menores, el contenido de mi libro no se modificó. Que este libro sirva a todos los lectores que buscan la verdad independientemente de su fuente. Que sirva especialmente a los enfermos y anime a quienes se preocupan por la pérdida de su juventud y los primeros signos de la vejez. Locarno, otoño de 1912. Arnold Ehret. Prólogo a la tercera edición. Ha habido tanta demanda y elogios por el Rational Fasting Ayuno Racional, que se ha hecho necesaria una tercera edición. Mientras tanto, los médicos naturistas también han publicado publicaciones sobre curas de ayuno a pesar de su objeción inicial a la más natural de todas las curas. Sin embargo, es evidente que todavía no comprenden que solo hay una enfermedad, es decir, todas las enfermedades están relacionadas porque tienen una causa fundamental común. Por lo tanto, ayunar y seguir una dieta natural ayudará en todos los casos de enfermedad, sin embargo, no ayudará a todos los pacientes sin excepción. Incluso en los Estados Unidos, mi libro se ha convertido en un éxito de ventas, como se desprende de una carta que recibí del Dr. Benedict Lust, propietario y director del primer balneario natural de los Estados Unidos, Nueva Jersey. El Dr. Lust, quien también es el editor de la revista Naturespath El Camino de la Naturaleza, escribe el 23 de julio de la siguiente manera. El mercado del libro aquí está absolutamente saturado de publicaciones sobre el ayuno. Dewey, Askew, Sinclair, etc., por nombrar solo algunos autores. Sin embargo, nadie ha captado el problema con tanta profundidad y precisión como usted en su libro, que acogemos con gran alegría. Sin duda, es el mejor tanto desde un punto de vista práctico como científicamente sólido. Realmente deseaba tener los medios económicos para publicar su libro y distribuirlo por millones. Hay un indicio desconcertante de que el ayuno se convertirá en nada más que en una moda. Con suerte, mi cura se salvará de ese destino y gradualmente se establecerá en un primer lugar permanente en beneficio de todas las personas. Locarno, verano de 1914. Arnold Ehret. Prefacio. El pensamiento de hoy indica una diferencia fundamental con respecto a tiempos pasados, a saber, que todo el mundo tiene un concepto diferente sobre la razón de ser. Ni siquiera los científicos que se especializan en ciencias naturales están de acuerdo entre ellos. Hacen cada vez más preguntas, hacen que todo sea más cuestionable y finalmente hacen del hombre un signo de interrogación vivo. Mautner en sus críticas a la lingüística revela un secreto que todo el mundo ya conoce. Hoy en día todas las preguntas se responden con la misma cantidad de sí y de no. Todo lo que ha sido probado también ha sido refutado. La más controvertida entre todas las diferentes opiniones y controversias científicas es la del significado de enfermedad. Siento que no debería esperar más para hacer pública mi experiencia. Sin embargo, mi mensaje no está destinado a todo el mundo, está dedicado a aquellos que están en busca de la verdad y pueden reconocer y aceptar hechos sobre la base de experiencias reales sin molestarse en cuestionar quién los proclamó y si la mayoría está de acuerdo con ellos o no está de acuerdo con ellos. Hace un año, la revista Vegetarian Watchtower Atalaya Vegetariana, publicó un informe sobre cómo mi primer discípulo y yo fuimos a propósito a las provincias de Italia infestadas de malaria para probar nuestra resistencia a esta fiebre con un pulso de entre 45 y 52 pulsaciones por minuto. Nos propusimos dormir al aire libre en áreas que se consideraban altamente contagiosas y nos permitimos marchas de resistencia agotadoras durante el día.
He ofrecido mis servicios a todas las autoridades europeas y americanas para utilizar mi experiencia con el fin de hacer que la gente sea positivamente resistente a la fiebre. Todavía mantengo hoy que soy inmune al cólera. Estoy listo para probarlo y no lo contraería incluso si comiera fruta no madura. Es más, sostengo que podría ayudar a que otras personas se hicieran resistentes si vivieran de acuerdo con mis consejos. Es mi deber y obligación moral perpetuar la verdad que he experimentado en mi propio cuerpo y que servirá a los sanos para permanecer fuertes y no ser víctimas de enfermedades y dolencias. Hoy en día existen dos formas para que las personas enfermas combatan su enfermedad. Hay un tipo de enfermos que quieren acabar con esto lo antes posible. Toman pastillas, medicamentos, vacunas, etc. Y, de hecho, estos medicamentos ayudarán a recuperar su salud por un tiempo. Sin embargo, una curación completa se vuelve menos probable a largo plazo y, finalmente, es inevitable un nuevo y más grave fallo del sistema. El hombre parece pensar que así es como debe ser y la ciencia médica, por lo tanto, cumple magníficamente con las exigencias que se le hacen para la curación instantánea. No se pueden negar los logros médicos. El otro tipo de paciente, muchas veces considerado algo anticuado, pero en efecto el que es honesto consigo mismo, inteligente y preocupado por el origen de la enfermedad que le ha sobrevenido, quiere llegar al meollo de las cosas y curarse de una vez por todas. Para lograr este fin habrá que hacer sacrificios. El paciente se convierte en su propio médico y consejero. Todo lo que puedo hacer es mostrarle el camino. Este es el propósito de este libro. La naturopatía trabaja dentro de estos dos extremos. Si bien la advertencia contra la indulgencia excesiva en los alimentos, la principal causa de la mayoría de las enfermedades, y la prevención tienen para ella una importancia secundaria, la naturopatía ayuda en gran medida mediante la aplicación de formas naturales de curación y no se puede negar que por sus métodos, que incluyen el uso de tratamientos de aire y agua frescos, el éxito de la cura de ayuno se incrementaría aún más. Este folleto le dará un esquema general de cómo debe ser un ayuno y qué alimentos deben evitarse, pero debe recordarse que los requisitos personales de la persona pueden variar de un caso a otro y siempre se debe buscar el asesoramiento adecuado. Estoy seguro de que mis lectores que ya han adquirido una buena visión de mi teoría se beneficiarán aún más de este extenso escrito. Parece que la asociación médica tradicionalmente ha utilizado muy poco los descubrimientos de los no profesionales, pero eso es inevitable. Sin embargo, la ciencia, y particularmente las ciencias naturales y la tecnología, nunca han cuestionado las cualificaciones de los grandes descubridores. El mundo puede que se haya burlado de vez en cuando de aficionados como Franklin, Galvani, Edison y Zeppelin, pero su genio fue reconocido y respetado. Sin embargo, la escuela de medicina puede enseñar sobre la compresa de Priesnitz sin nunca mencionar en absoluto que él también era un no profesional. No comparto la animosidad de los naturópatas hacia la profesión médica ni sanciono, de hecho condeno, las actividades de cualquier charlatán que las lleve a cabo bajo el pretexto de las curas naturales. Estos son algunos de mis pensamientos. Capítulo 1. La causa fundamental común en la naturaleza de las enfermedades. Desde los primeros períodos de la civilización en adelante y a lo largo de todas las fases en el desarrollo de la ciencia médica se creía comúnmente que las enfermedades eran de naturaleza externa. Al entrar en el cuerpo humano alteraban su función normal, causaban dolor y eventualmente lo destruían completamente. Incluso la ciencia médica moderna, sin importar lo iluminada que pretenda ser, no ha abandonado esta creencia básica. De hecho, bacteriólogos se alegran por cada bacilo recién descubierto como una indicación adicional del peligro externo para la salud del hombre. Mirándolo desde un punto de vista filosófico encontramos que un cambio en su nombre es la única diferencia entre la concepción medieval del llamado espíritu maligno por un lado y la comprobada existencia del microscópicamente visible bacilo de los tiempos modernos por el otro. Sin embargo, todavía queda la cuestión del grado variable de susceptibilidad del hombre que hasta ahora nadie nos ha explicado.
Las pruebas indican, por supuesto, síntomas y reacciones a los mismos, pero realmente no prueban nada porque las bacterias son inyectadas directamente en el torrente sanguíneo en lugar de entrar por vía oral para luego seguir por el tubo digestivo. Existe en las enfermedades algo de ese concepto invasivo desde fuera hacia el interior del cuerpo, incluso en las enfermedades hereditarias, sin embargo no en el sentido de que el invasor sea un espíritu maligno hostil a la vida, o un bacilo microscópico, sino más bien, en el sentido de que todas las enfermedades sin excepción, incluidas las hereditarias, y sin contar algunas que se deben a higiene insuficiente, que son debidas a la ingesta de alimentos antinaturales, biológicamente incorrectos, y a cada gramo de comida en exceso. En primer lugar, mantengo que durante todas las enfermedades sin excepción, el organismo tiende a secretar una especie de moco, y si la enfermedad está en una etapa más avanzada toma la forma de pus, sangre descompuesta. Se entiende que todo organismo sano contiene una cierta cantidad de sustancias grasas. Todo profesional estará de acuerdo con esto si hablamos de enfermedades catarrales que van desde el goteo nasal al resfriado torácico, a la inflamación de los pulmones y a la tuberculosis. Incluso cuando la secreción de moco no es visible al ojo, como en casos de problemas de oído, ojos, piel, estómago, enfermedades del corazón, reumatismo, gota, etc., incluso en todos los grados de locura, el moco sigue siendo la principal causa de la enfermedad. Cuando los órganos secretores naturales se vuelven incapaces de hacer frente a la eliminación del exceso de moco, este entrará en el torrente sanguíneo y causará calor, inflamación, dolor y fiebre en los puntos donde el sistema de vasos se ha contraído, lo cual podría deberse a un resfriado. Solo tenemos que darle a cualquier paciente nada más que comida mucosa o no formadora de moco, por ejemplo fruta o incluso solamente agua o limonada, y encontraríamos que toda la energía digestiva ahora inactiva atacaría la materia mucosa acumulada desde la infancia y frecuentemente endurecida, así como a los llamados lechos patológicos, tejidos celulares descompuestos. ¿Y el resultado? Con absoluta certeza este moco, que considero como la causa principal común de todas las enfermedades, aparecerá en la orina y en los excrementos. Si la enfermedad está algo más avanzada y el paciente ha desarrollado depósitos de tejidos celulares descompuestos, también se secreta pus. Una vez que la formación de moco debida a la ingesta de alimentos artificiales, carnes grasas, pan, patatas, productos farináceos, arroz, leche, etc., cesa, la misma sangre ataca al moco y al pus en el cuerpo y lo secreta a través de la orina, y en el caso de cuerpos muy infectados incluso a través de todas las aberturas a su alcance, como, por ejemplo, también a través de las membranas mucosas. Si las patatas, la harina de cereales, el arroz o la carne se hierven el tiempo suficiente, obtenemos un limo gelatinoso, moco, o una pasta similar a la que utilizan los encuadernadores y carpinteros. Esta sustancia viscosa pronto se agría, fermenta y forma un lecho para hongos, mohos y bacilos. Durante la digestión, que no es más que una ebullición, una combustión, este lodo o pasta se crea de la misma manera, porque la sangre solo puede usar el azúcar dextrosa convertido, transformado del almidón. La materia de desecho, este producto superfluo, es decir, esta pasta o lodo, se excreta al principio por completo. Sin embargo, es fácil entender que a lo largo de la vida los intestinos y el estómago se van encolando y embarrando gradualmente hasta tal punto que esta pasta o flora y este limo de origen animal entran en fermentación, obstruyen los vasos sanguíneos y finalmente descomponen la sangre estancada. Si se hierven higos, dátiles o uvas en una papilla, obtenemos una especie de almíbar espeso que, sin embargo, no fermenta y nunca deja limo. Es cierto que el azúcar de la fruta, lo más importante para la sangre, también es pegajoso, pero es completamente absorbido por el cuerpo, ya que representa la forma más alta de sustancia combustible, y deja para la excreción solo trazas de celulosa que no son pegajosas, se eliminan rápidamente y no fermentan. Debido a su resistencia a la fermentación, el azúcar hervido se utiliza incluso para la conservación de diversos alimentos.
Toda persona sana o enferma desarrolla una mucosidad pegajosa en la lengua tan pronto como reduce su ingesta de alimentos o hace un ayuno. Esto también ocurre en la membrana mucosa del estómago, de la cual la lengua es una copia exacta. En la primera evacuación después de un ayuno, este moco hace su aparición. Les recomiendo a ustedes y a los médicos e investigadores que prueben mis afirmaciones a través de experimentos que son los únicos que tienen derecho a un verdadero reconocimiento científico. El experimento, la pregunta planteada a la naturaleza, es la base de todas las ciencias naturales y revela la verdad infalible, no importa si la declaro yo a alguien más. Además, recomiendo los siguientes experimentos a aquellos que sean lo suficientemente valientes como para probar en sus propios cuerpos lo que yo hice con el mío. Recibirán la misma respuesta de la naturaleza, es decir, de su organismo, siempre que este último sea saludable, en el sentido que yo le doy a esta palabra. Solo el organismo limpio, sano y sin mucosidad reacciona con cierta exactitud predecible. Después de una estricta dieta de frutas de 2 años con curas de ayuno intercaladas, había alcanzado un grado de salud que simplemente no es imaginable hoy en día y que me permitió hacer los siguientes experimentos. Me hice una incisión en el antebrazo con un cuchillo, no hubo flujo de sangre porque se coaguló instantáneamente cerrando la herida, sin inflamación, sin dolor, sin moco, sin pus, sanó en 3 días, desprendiéndose la costra de sangre. Más tarde, con comida vegetariana, que incluía comida formadora de moco, pero sin huevos ni leche, la herida sangró un poco, dolió un poco, se produjo un poco de pus, una leve inflamación y esta vez tardó algún tiempo en curarse completamente. Después de una dieta de carne y un poco de alcohol, el mismo tipo de herida sangró más tiempo, sangre diluida de un color rojo claro, inflamación, dolor y supuración durante varios días y solo curó después de 2 días de ayuno. Me he ofrecido en vano al Ministerio de Guerra de Prusia para repetir este experimento. ¿Por qué las heridas de los japoneses sanaron mucho más rápido y mejor en la guerra ruso-japonesa que las de los rusos de carne y aguardiente? Nadie, durante 2000 años, se ha preguntado alguna vez por qué la apertura de la arteria e incluso la copa de veneno no pudieron matar a Seneca, que había despreciado la carne y ayunado en la prisión. Se dice que incluso antes de ser encarcelado, Seneca no tomó nada más que fruta y agua. En el análisis final, toda enfermedad no es más que una obstrucción de los vasos sanguíneos más pequeños, los capilares, con moco. A nadie se le ocurriría limpiar el sistema de tuberías de agua de una ciudad, alimentada mediante bombas con agua sucia que obstruye los filtros, sin cortar antes el suministro de agua. Si el conducto abastece de agua sucia a toda la ciudad o una parte de ella, o incluso si solo algunas de las tuberías más pequeñas estaban obstruidas, nadie en el mundo pensaría en reparar solamente el lugar defectuoso. Todo el mundo pensaría de inmediato en ir a la alimentación principal y los filtros, y estos, junto con las bombas, solo se pueden limpiar estando el suministro de agua cortado. Si tuviera que parafrasear el primer mandamiento, sería así: yo soy el Señor, tu médico. La naturaleza por sí sola cura, limpia y elimina la mucosidad sin falta, pero solo si al menos se detiene la ingesta de los alimentos productores de mucosidad. Cada sistema fisiológico, tanto del hombre como del animal, se limpia automáticamente, y con un esfuerzo incansable disuelve la mucosidad en los vasos obstruidos tan pronto como se interrumpe el suministro de alimentos sólidos. Incluso en el caso del hombre supuestamente sano, este moco, como ya se ha mencionado, aparecerá en la orina, pudiendo visualizarse tras enfriar la orina en los tubos de vidrio adecuados. Quien niegue, ignore o rechace este hecho fundamental, tal vez porque vaya en contra de sus creencias o no sea lo suficientemente científico para él, se une a aquellos que son culpables de obstruir el camino hacia el descubrimiento de las principales causas de todas las enfermedades. Y esto, por supuesto, irá ante todo en su propio detrimento. Esto también revelará el último secreto de la tuberculosis. ¿O alguien cree que la enorme cantidad de moco que expulsa un paciente con tuberculosis año tras año emana solo de los pulmones?
Dado que estos pacientes frecuentemente ingieren alimentos con alto contenido de moco, como papilla, leche y carnes grasas, los pulmones se mantienen bajo constante tensión y finalmente se desintegran, proporcionando por ello un caldo de cultivo perfecto para los bacilos que lanzarán el mortífero ataque final. El misterio de los bacilos se resuelve así simplemente. La obstrucción gradual de los vasos sanguíneos con moco conduce a la descomposición y fermentación de estos residuos de alimentos mucosos. Se descomponen parcialmente en el cuerpo vivo, abscesos purulentos, cáncer, tuberculosis, sífilis, lupus, etc. Ahora todo el mundo sabe que la carne, el queso y toda la materia orgánica volverá a germinar, a producir bacilos durante el proceso de descomposición. Es por esta razón que estos nuevos gérmenes aparecen y son detectables solo en la etapa más avanzada de la enfermedad. No son la causa, sino el producto final de la enfermedad, y aceleran el proceso de descomposición del pulmón, por ejemplo, a través de la excreción de toxinas venenosas. Si fuera cierto que los bacilos invaden desde el exterior, entonces no es más que el moco lo que les permite su actividad y les proporciona la adecuada predisposición. Como se mencionó anteriormente, he vivido repetidamente, una vez durante 2 años seguidos, con una dieta sin moco, es decir, exclusivamente de frutas. Como resultado, pude prescindir del pañuelo, producto de la civilización que ahora apenas necesito. ¿Alguien ha visto alguna vez a un animal salvaje sano expectorar o sonarse la nariz? Sufría de una inflamación crónica de los riñones, considerada incurable. Pero no solo me curé, sino que también disfruto de un grado de salud y eficiencia que supera con creces incluso al de mi juventud más sana. Muéstrenme a alguien que, habiendo estado cerca de la muerte a los 31 años de edad, 8 años después, pueda correr sin parar durante 2 horas y cuarto o realizar una caminata de resistencia de 56 horas. Seguramente es teóricamente correcto que el hombre fuera un mero comedor de frutas en tiempos pasados, y seguramente es biológicamente correcto que pueda serlo incluso hoy. No es necesario probar este hecho, ya que el simple sentido común nos dirá que el hombre debió de vivir de frutas antes de convertirse en cazador. Incluso mantengo que debió de vivir en absoluta salud, belleza y fuerza sin dolor ni tristeza tal como lo dice la Biblia. Solo las frutas, el único alimento sin mucosidad, constituyen una dieta natural. Todo lo preparado por el hombre, o supuestamente mejorado por él, es malo. La evidencia con respecto a la fruta está científicamente probada. La manzana o el plátano, por ejemplo, contienen todo lo que el hombre necesita. El hombre es tan perfecto que puede vivir de un solo tipo de fruta durante al menos bastante tiempo. Pero la verdad autoevidente de la naturaleza no debe ser ignorada simplemente porque nadie haya sido capaz de aplicarla en la práctica debido a las inhibiciones que nos ha impuesto la civilización. Por comer solo fruta se produce una crisis, es decir, limpieza. Ningún hombre me hubiera creído jamás que era posible vivir sin comida durante 126 días, a lo largo de 14 meses, de los cuales 49 días se realizaron seguidos. Ahora que lo he hecho, esta verdad aún no se comprende. Hasta ahora solo he dicho y enseñado que la fruta es el remedio más natural. Sin embargo, lo evidente no siempre es fácil de creer. Cuando en el siglo anterior alguien habló de telefonear de Londres a París, todo el mundo se rió porque nunca había existido tal cosa. Los alimentos naturales ya no son muy populares porque casi nadie los come y el hombre, producto de la civilización, no puede conseguirlos fácilmente. También hay que recordar que hay otros grupos de interés que temen que bajen los precios de los alimentos artificiales y otros que temen que los médicos se vuelvan innecesarios. Estos últimos no tienen por qué preocuparse puesto que cualquier ayuno y cura de frutas requiere una observación e instrucción muy estrictas. Por lo tanto, se necesitan más médicos para menos pacientes que, sin embargo, con gusto pagarán más si se mejoran. Por tanto, la preocupación por la existencia de los médicos es infundada. Casi todos los intentos de ayuno fracasan debido a la ignorancia del ayunador de todo lo que el ayuno implica.
Debe tenerse muy presente un hecho, a saber, que al comienzo de la dieta sin mucosidad se descubrirá de manera sorprendente que una gran cantidad de la vieja mucosidad se excreta y de manera bastante forzada, hasta que la persona esté absolutamente limpia y sana. Así la persona aparentemente sana tiene primero que pasar por una condición de enfermedad, limpieza, o pasar por una etapa intermedia de enfermedad para alcanzar un mayor nivel de salud. Este es el gran obstáculo que incluso muchos vegetarianos no han logrado superar y, en consecuencia, han rechazado la credibilidad de esta verdad suprema, al igual que lo está haciendo la masa de personas. He contribuido con mi experiencia a la revista Atalaya Vegetariana y he fundamentado mi método indicando mis experimentos y los hechos que había reunido durante mi ayuno de 49 días y la previa dieta de frutas. Esto sirvió para refutar la mayor objeción, el miedo a la desnutrición. Mi estado de salud solo mejoró con esta excreción radical de moco, sin contar algunas circunstancias antihigiénicas durante la prueba. Recibí numerosas cartas de agradecimiento, especialmente de las clases educadas. Sin embargo, la mayoría de los vegetarianos siguen consumiendo mucosidad despreocupadamente. Los alimentos que etiquetan como venenosos, la carne, el alcohol, el café y el tabaco, en comparación, son bastante inofensivos a largo plazo, mientras se consuman con moderación. Para evitar malentendidos por parte de abstemios y vegetarianos, debo insertar aquí algunas explicaciones. La carne no es un alimento, es solo un estimulante que fermenta y se descompone en el estómago. Sin embargo, el proceso de descomposición no comienza en el estómago, sino que se inicia inmediatamente después del sacrificio del animal. Tales son los hallazgos del profesor Dr. S. Graham después de varios experimentos, y yo añado aún más en este sentido que las carnes actúan como estimulantes mediante los mismos venenos de la descomposición, lo que lleva a la idea equivocada de que es un alimento fortalecedor. ¿O acaso hay alguien que sostenga que la molécula de albúmina después de haber pasado por el proceso de descomposición se regenerará en el estómago y posteriormente celebrará su resurrección en algún músculo del cuerpo humano? Por supuesto que no. Al igual que el alcohol, al principio la carne simula una sensación de fuerza y energía hasta que todo el organismo queda obstruido y la descomposición se vuelve inevitable. Todos los demás estimulantes actúan de la misma forma. El mal básico de todas las formas de dieta no vegetariana radica siempre en el consumo excesivo de carne, lo que a su vez provoca otros males, en particular el ansia de alcohol. El hombre que se alimenta de frutas pronto perderá su deseo de bebidas alcohólicas, mientras que el carnívoro es tentado constantemente por ellas, ya que la carne produce sed. El alcohol actúa como una especie de antídoto para la carne y el glotón de la gran ciudad que come principalmente carnes debe, por lo tanto, disfrutar de vinos, café y tabaco con el fin de contrarrestar al menos de alguna manera el envenenamiento por carne. Es un hecho bien conocido que uno se siente decididamente más fresco, física y mentalmente, después de una cena moderada, incluso si está compuesta de alimentos considerados estimulantes que en sí mismos son venenosos, en comparación a atiborrarse con las llamadas buenas comidas de la cocina vegetariana. Declaró absolutamente la guerra contra la carne y el alcohol. Pero quien le resulte imposible renunciar por completo a la carne y el alcohol todavía está muy por delante del glotón vegetariano, siempre que coma moderadamente. El estadounidense Fletcher demostró con tremendo éxito que una persona se vuelve más eficiente y más saludable si come lo menos posible. Este es el secreto que descubrí también sobre la base de mis propios experimentos. No son los más pobres, que por necesidad deben comer más moderadamente a lo largo de los años, los que también alcanzan una edad más avanzada. No han surgido los mayores descubridores e inventores de las clases menos privilegiadas, es decir, poco comedores. Y no fueron los más grandes de la humanidad, los profetas, los fundadores de religiones, etc., ascetas. ¿Qué cultura es esta, de comer y beber 3 veces al día? ¿O es que entendemos por progreso social que cada trabajador deba comer 5 veces al día y luego beber mucha cerveza por la noche?
Dado que el organismo enfermo puede regenerarse a sí mismo sin recibir alimentos, se deduce que un organismo sano necesita muy poca comida para conservar su salud, fuerza y persistencia. Todos los milagros realizados por los santos en los llamados lugares sagrados se han vuelto raros por la sencilla razón de que, aunque se reza mucho, no se observa mucho ayuno. Ya no tenemos milagros porque no tenemos más santos, ni más bendecidos y sanados por el ascetismo y el ayuno. Los santos estaban radiantes no por gracia especial sino a través del ascetismo divino y saludable. Solo quiero mencionar aquí que yo mismo he llegado a emitir efluvios eléctricos visibles, pero debido solo a energías solares externas e internas, baños de sol y alimentos de la cocina solar. Las frutas. El mundo entero está desconcertado por los milagros de los tiempos antiguos. Y, sin embargo, las respuestas se pueden encontrar en experimentos simples que todos pueden repetir si son lo suficientemente valientes. Pero al parecer es más fácil escribir libros, predicar y orar, o decir que soy una excepción. Esto es cierto, pero solo en lo que respecta al valor y al conocimiento. Fisiológicamente todos los hombres son iguales. Si el hombre come moderadamente y está sano, también podrá darse el gusto a veces de carnes y almidones sin ningún problema de digestión y eliminación de los residuos mucosos así producidos. Por supuesto, mejoraría aún más su salud si solo comiera fruta de la que necesita, pero poca, porque es el alimento más perfecto que existe. La naturaleza es difícil de aceptar para el hombre porque se ha construido a base de alimentos recocidos y sus células están condenadas a muerte. Cada vez que se expone al sol o come las células vivas de la fruta, o realiza un ayuno, toda esta materia muerta se elimina de su cuerpo. Sin embargo, la cura del ayuno debe ser realizada con el mayor cuidado. Los medicamentos actuales están diseñados para proteger al hombre de la descomposición de sus células, pero en la mayoría de los casos solo se consultará a un médico cuando la enfermedad sea inminente, mientras que se hace muy poco o nada para la prevención. Los vegetarianos no pueden negar que la porción de la población que consume carne y alcohol ha producido un buen número de personas sanas, capaces de grandes logros y longevidad. Sin embargo, si se mira más de cerca, resultará que estos individuos generalmente pertenecen al grupo de comedores moderados. Comer en exceso es menos dañino en el caso de los consumidores de carne porque la carne contiene proporcionalmente menos mucosidad que los almidones, de los cuales la comida vegetariana a menudo se compone, sin mencionar las celebradas cenas vegetarianas con demasiados platos. Yo mismo no me he preocupado mucho por las comidas desde hace muchos años. Solo como cuando tengo apetito y en tan poca cantidad que si en alguna ocasión me veo obligado a comer algo que no está exento de objeciones, no me causa ningún efecto dañino. Si las enfermedades más graves se pueden curar con el ayuno, lo cual ha sido probado miles de veces, y si uno se fortalece aún más durante el ayuno, siempre que se aplique correctamente, es lógico que una dieta de frutas tenga un efecto aún más positivo. Este punto ha sido científicamente probado por el reconocido Dr. Bircher. Es cierto que la ciencia de la curación natural ha reconocido el hecho de que el organismo enfermo tiene que deshacerse de algo para mejorar. Por lo tanto, se consideró de gran importancia eliminar la carne y el alcohol de la dieta de los pacientes, pero se prestó muy poca atención al elemento más eficaz en el proceso de curación: la abstinencia, la moderación y la dieta de frutas. Esto no significa mucho frente a mi teoría del moco. Es increíble cuánto mal se le ha atribuido al alcohol sin mucosidad. Muy pronto se convertirá en el chivo expiatorio de todas las enfermedades simplemente porque unos pocos alcohólicos desafortunados terminaron en el delirio. Sostengo que si se obligara a un alcohólico a ayunar durante unos días o a comer nada más que fruta, pronto perdería el gusto por la cerveza y el vino. Esto prueba que toda la masa civilizada de alimentos, desde el bistec hasta la aparentemente inofensiva avena, crea un deseo por estos detestables antídotos: alcohol, café, té y tabaco. ¿Por qué? Porque comer en exceso vuelve perezoso al hombre y, en consecuencia, tiene que animarse con estimulantes.
Entonces, la verdadera razón para el aumento en el consumo de alcohol es el comer en exceso, especialmente carne. El Dr. Graham dice en su Fisiología de la Nutrición: un bebedor puede llegar a una edad avanzada, un glotón nunca. Esto es correcto porque el alcohol actúa como un estimulante, especialmente la cerveza, y es menos dañino a largo plazo que el canal digestivo obstruido crónicamente con comida mucosa. Ahora permítanme preguntarles qué les parece más razonable: someter el cuerpo a todo tipo de medicamentos, inyecciones, vacunas y posiblemente incluso operaciones, o intentar librar al cuerpo del moco venenoso acumulado desde la niñez en los tejidos celulares, mediante la reducción de la ingesta de alimentos. Ni el mejor chef podría producir algo más perfecto y menos mucoso que una manzana, una uva o un plátano. Si comer en exceso y el consumo de alimentos que producen mucha mucosidad es la verdadera causa fundamental de todas las enfermedades sin excepción, y sostengo que todos podrían obtener la prueba de este efecto de su propio cuerpo, entonces existe un solo remedio natural: el ayuno y la dieta de frutas. Es un hecho bien conocido que los animales comienzan a ayunar ante la menor sensación de malestar. Incluso nuestros animales domésticos, cuyos agudos instintos por el tipo correcto de alimentación se han visto muy reducidos por su medio ambiente y la comida que el hombre les ha estado dando, cuando estén enfermos aceptarán solo los alimentos más esenciales y ayunarán hasta que mejoren. Por el contrario, al hombre no se le permiten formas tan naturales de curarse a sí mismo. Bajo ninguna circunstancia debe vivir con raciones escasas durante más de 1 o 2 días por temor a perder fuerzas. Muchos médicos han reconocido los méritos del ayuno, algunos hablan de curas milagrosas, otros de cura de lo incurable, cura de todas las curas, etc. Desafortunadamente, siempre hay algunos charlatanes que no tienen nada mejor que hacer que tergiversar y desacreditar algo bueno. Esto es particularmente deplorable en el caso de mi cura de ayuno, que requiere un cuidado extremo en su ejecución. He logrado los resultados más significativos a través de mi récord mundial de ayuno de 49 días, ver la Atalaya Vegetariana 1909, libros 19, 20, 22. Y 1920 libros 1 y 2. Además, soy el único que combina esta cura con una dieta de frutas adaptada sistemática e individualmente, lo que hace que el ayuno sea sorprendentemente más fácil de llevar a cabo y absolutamente inofensivo. Por lo tanto, estamos en condiciones de curar enfermedades que la Escuela de Medicina designa como incurables. En vista de mis conclusiones de que los residuos de moco son la causa fundamental y el factor principal en la naturaleza de todas las enfermedades, síntomas de vejez, obesidad, calvicie, arrugas, trastornos nerviosos y pérdida de memoria, etc., hay una esperanza justificada de una nueva fase en el desarrollo de unos métodos de curación y una medicina biológica más progresivos. Hipócrates reconoció la uniformidad en la formación de enfermedades. El profesor Jaeger ha definido esta causa común como una especie de hedor, pero no descubrió la fuente de este mal olor. El Dr. Laman y algunos de sus colegas, especialmente Kuhne, dirigieron su investigación a la causa común de las materias extrañas. Pero ninguno de ellos reconoció el hecho de que es el moco producido por los alimentos no naturales lo que obstruye nuestros organismos desde la niñez, tiende a fermentar, forma lechos patológicos, y al final descompone los tejidos celulares del cuerpo. Durante los resfriados o las altas temperaturas, la mucosidad ocasionalmente se suelta y, en su esfuerzo por salir del cuerpo, crea todo tipo de síntomas perturbadores. A menudo se los ha considerado como la enfermedad en sí. Por tanto, es posible por primera vez definir los distintos grados de susceptibilidad a las enfermedades. Cuanta más mucosidad se administra al cuerpo desde la niñez y menos mucosidad se excreta, en algunos casos esto se debe a la debilidad hereditaria de los órganos que deben realizar esta tarea, mayor es la susceptibilidad del hombre a resfriarse, a tener fiebre, a acatarrarse, a atraer bacilos, a enfermarse y a envejecer. Es muy probable que este descubrimiento contribuya a levantar el velo que hasta ahora siempre ha rodeado la naturaleza de los glóbulos blancos.
Creo que estamos ante uno de los errores de la ciencia médica. Contrario a la creencia común, sostengo que las bacterias, cuando entran al cuerpo, atacan a los glóbulos blancos y no al revés, porque los glóbulos blancos consisten en gran parte de ese famoso moco descrito con tanto detalle en las páginas anteriores. Las bacterias se están reproduciendo fuera del organismo en patatas ricas en moco, caldo, gelatina, etc. El moco es una sustancia nitrogenada, vegetal o animal, que consiste en un fluido de reacción alcalina que contiene células granuladas del mismo aspecto que los glóbulos blancos. Quizás en un cuerpo completamente sano, la así llamada membrana mucosa no debería ser toda blanca y viscosa, sino limpia y roja como la de los animales. La mucosidad incluso podría ser un contribuyente principal a la palidez generalizada. Por medio de esta teoría del moco hemos llegado a explicar gran parte del misterio de la enfermedad. Aquel que cree en las conclusiones derivadas de mis experimentos se beneficia de tres formas importantes. No solo puede curarse a sí mismo donde todo lo demás ha fallado, sino que también puede aprender a fortalecerse y acondicionarse para ser menos susceptible a las enfermedades, si es que lo es. El organismo humano es mecánicamente hablando un complicado sistema de tubos y vasos sanguíneos que recibe su impulso a través del aire en los pulmones. El fluido sanguíneo, a su vez, se mantiene en constante movimiento y es regulado por el corazón como válvula principal. El aire que respiramos se separa en los pulmones en oxígeno y nitrógeno, por lo que la sangre se mantiene en constante movimiento y el cuerpo humano funciona durante mucho tiempo sin cansarse. Por lo tanto, el asunto es simple. Si el mecanismo no está sobrecargado con demasiada comida, funcionará al máximo y no se ralentizará. No puedo aceptar el argumento habitual de que la naturaleza exige absolutamente que el hombre debe disfrutar de un montón de buena alimentación para poder realizar sus tareas diarias. Estas personas tienen que averiguar primero por sí mismas cuánto tiempo es posible trabajar o caminar sin fatiga después de un ayuno o una dieta de frutas. En primer lugar, la fatiga significa una reducción de la fuerza por demasiada actividad digestiva, en segundo lugar, una obstrucción de los vasos sanguíneos y, en tercer lugar, una cierta intoxicación interna debido a la excreción del exceso de moco. Todas las sustancias orgánicas de origen animal excretan grupos cianvenenosos en su descomposición, que el químico Ensel ha definido como bacilos propiamente dichos. El aire no solo es el manipulador más importante y perfecto del cuerpo humano, sino que también es el más esencial para desarrollar fuerza y reservas. Es muy probable que el organismo animal obtenga nitrógeno también del aire. Se ha afirmado que determinadas orugas aumentaron su peso únicamente mediante el consumo de aire. Capítulo 2. Remedios para la eliminación de la causa fundamental común y la prevención de su recurrencia. Habiendo contado a mis lectores sobre los horrores de estar enfermo o caer enfermo, me corresponde ahora hacer un resumen, en la medida en que esto se pueda expresar en términos generales, de cómo lidiar con éxito con la intoxicación por moco, este mayor enemigo de la salud, ayunando y manteniendo una dieta adecuada. Las personas sanas pueden someterse a una cura de ayuno sin más ceremonias. No hace falta decir que deben ayunar razonablemente, es decir, evitar sobreesfuerzos peligrosos durante el periodo de ayuno no exigiéndose a sí mismos rendimientos físicos o mentales que no podrían cumplir ni siquiera con la dieta corriente. Además, se debe tomar una medida de precaución al inicio del ayuno para el vaciado completo de los intestinos. Un purgante inofensivo, como un laxante herbal suave, una lavativa o ambos deben ser utilizados. El razonamiento detrás de esto es que el que ayuna no debe ser molestado innecesariamente por el gas o la materia en descomposición que se forman de los excrementos que quedan en los intestinos. Basta, como ya se ha dicho, que la mucosidad durante la excreción le dé suficientes problemas. Si el lector, aunque sano, no se atreve a realizar un ayuno más prolongado, debería probar con uno corto. Un ayuno de 36 horas, una o dos veces por semana, producirá con el tiempo resultados muy favorables. Lo mejor es comenzar un ayuno saltándose la cena y haciendo un enema en su lugar.
Luego, abstenerse de comer hasta la mañana siguiente al día completo de ayuno. El desayuno de esa mañana debe consistir únicamente en frutas. Es necesario comer fruta después de cada ayuno, ya que los jugos de frutas hacen que el moco ahora suelto se mueva. Déjenme advertir que, en el caso de los enfermos y los ancianos, este tratamiento debe individualizarse cuidadosamente. Un ayuno más largo, por ejemplo durante 3 días, hecho en la forma descrita anteriormente y seguido por lo que llamo una cura después del ayuno, naturalmente mostrará resultados mucho más rápido. Es decir, no ingerir nada durante 3 días y beber únicamente limonada fresca, sin azucarar, en tragos únicos según sea necesario. Al cuarto día, coma un poco de fruta y realice un enema completo por la noche. Luego agregue más fruta de un día para otro, de modo que alrededor del 7º día de la curación posterior se haya alcanzado la cantidad normal de fruta en la dieta en la composición y selección adecuadas. Las personas sanas, especialmente aquellas cuya ocupación les permite pasar algún tiempo en la cama en caso de excreción difícil de moco, pueden prolongar la cura del ayuno durante semanas. Nadie debería objetar seriamente el llamado mal aspecto o la disminución de peso durante este periodo. El cuerpo ayuna por sí mismo para la salud, a pesar de la tez miserable. En muy poco tiempo, las mejillas se adornarán con un rojo saludable y natural y el peso volverá a su nivel normal, ya que después de un ayuno el cuerpo reacciona a cada gramo de comida. Por cierto, las personas que comen moderadamente y las personas que ayunan con frecuencia tienen una expresión facial muy fina y espiritual. Por ejemplo, se dice que el Papa León XIII, ese gran ayunador, tenía una tez muy clara, casi transparente. El éxito de cualquier cura de ayuno depende también en gran medida de la actitud de la persona que se somete a ella. De ninguna manera debe permitirse deprimirse o estar de mal humor. Durante los momentos desagradables, algunos pueden preferir descansar, otros pueden optar por hacer algún trabajo ligero y mecánico. Cuando el cuerpo se ha librado de la mucosidad, la baba y la pasta, entonces es el deber sagrado de la persona que ha recuperado la salud mantener la reclamada felicidad terrenal más elevada y protegerla por medio de una alimentación natural y correcta. Sobre este tema, algunas breves observaciones en los siguientes párrafos no vendrán mal. Es posible que las personas con problemas de salud agudos, problemas pulmonares o cardíacos, por ejemplo, no puedan ayunar, sin embargo, pueden detener una mayor acumulación de moco siguiendo una dieta adecuada. Deben evitarse todos los alimentos formadores de moco, especialmente la harina, bollería, arroz, patatas, leche hervida, queso, carne, etc. Quien no pueda prescindir del pan por completo, debe comer solo pan negro o blanco, tostados. Al tostar el pan, pierde gran parte de su nocividad, ya que las sustancias mucosas se destruyen parcialmente. Además, las tostadas tienen la ventaja añadida de que no se pueden tragar y la masticación necesaria nos fatiga, por lo que comemos menos. Si a causa de la mala dentadura, comer pan tostado supone un problema, chupe hasta que se disuelva. En cuanto a las patatas, en todo caso, cómelas solo al horno y asegúrate de comerte las pieles. En este punto, muchos lectores probablemente se preguntarán qué alimento nutritivo queda, si es que queda alguno. Lamentablemente, no me es posible entrar en la cuestión de la alimentación y sus efectos de forma exhaustiva en este libro y basten unas pocas indicaciones. En cuanto al valor de la carne, es un hecho conocido que el cuerpo requiere solo una pequeña cantidad de la albúmina contenida en la carne. Las frutas azucaradas cubrirán completamente esta demanda. Plátanos y frutos secos, nota del traductor. Nuts en el original. Puede que se refiera a nueces, combinados con algunos higos o dátiles, por ejemplo, son formadores de músculo de primer orden y proporcionan energía al cuerpo. De hecho, las ensaladas verdes, preparadas con aceite y mucho limón, y todas las deliciosas frutas y bayas, incluidas las del sur, son un excelente alimento nutritivo.
Y cuando llega la primavera, y las frutas de temporada, especialmente las manzanas, están en declive y las nuevas verduras aún no están listas, ¿no nos ayuda la madre naturaleza abundantemente con naranjas del sur? El aroma y la riqueza de estos espléndidos productos de la naturaleza no inducirán al hombre a convertirse finalmente en un comedor de frutas. Más detalles sobre el ayuno y una dieta equilibrada de frutas se exponen en mi sistema curativo por dieta mucosa. Puede ser bueno mencionar también que las personas que no ayunan y las personas que padecen una dolencia leve deben al menos seguir el plan de ayuno matutino o sin desayuno. De hecho, sería mejor para todos no comer nada antes de las 10 de la mañana y luego nada más que fruta. La recompensa por este pequeño castigo ciertamente se notará, si se mantiene fielmente. Ahora, solo una palabra más para aquellos que piensan que es imposible renunciar a la habitual comida productora de moco, carne, etc. A esos desgraciados les doy este consejo. Mastiquen su comida, es decir, cada bocado, a fondo como lo recomienda el estadounidense Fletcher. En una palabra, Fletcher dice: no es que los comedores de fruta no deban hacerlo, ciertamente, pero los comedores de moco cargados de veneno deben hacerlo especialmente, si no desean hundirse en sus tumbas demasiado pronto. Masticar lentamente promueve la secreción de saliva, lo que disminuye la formación de moco y evita comer en exceso. Por supuesto, esta clase de personas no puede alcanzar el nivel de salud y fuerza, preservación de la juventud y persistencia, capacidad física y mental del ayunador y comedor de fruta. Una vez que el hombre está sano en mi sentido de la palabra, a través del ayuno y de seguir una dieta de frutas, es decir, libre de moco, baba y germen, él, si sigue con la dieta de frutas, no necesita ayunar más. Y solo entonces encontrará un placer al comer que nunca antes había soñado. Solo así el hombre encontrará el camino a la felicidad, la armonía y la solución a todas las cuestiones, ya que solo así podrá liberarse de las necesidades y estar más cerca de la divinidad. Capítulo 3:1. La causa fundamental de volverse viejo y feo. Medios de la naturaleza para mantener la juventud y la belleza. Continuaré ahora con las observaciones generales anteriores en el sentido de que el moco es la principal causa de la enfermedad y del proceso de envejecimiento, con especial referencia a su influencia sobre el desarrollo de todos los órganos vitales. Mostraré cómo daña la belleza y en cambio produce síntomas de fealdad y vejez. Si pudiéramos tener la situación paradisíaca perfecta en la que los pulmones y la piel no tomaran nada más que aire puro y sol, y el estómago y los intestinos se alimentaran solo con alimentos naturales, es decir, frutas, que se digieren casi sin dejar residuos, entonces solo se secretaría del cuerpo celulosa sin moco, sin pasta y sin gérmenes y no parece haber ninguna razón por la cual el sistema de vasos se vuelva defectuoso, se debilite, envejezca y finalmente se colapse por completo. Las células energéticas vivas de la fruta, que deben constituir la mejor parte de nuestra dieta, a menudo se descuidan en favor de los productos cárnicos, etc., que en su estado crudo están destinados a las bestias de presa, pero que se modifican químicamente por oxidación del aire, descomposición, son recocidos y, por tanto, despojados de su energía en el momento en que los consumimos. La mucosidad se acumula especialmente en el estómago y los intestinos y obstruye lentamente todo el organismo, incluidas las glándulas. En última instancia, esto causa defectos crónicos, ayuda al proceso de envejecimiento y es el factor principal en la naturaleza de todas las enfermedades. Envejecer, por tanto, es una enfermedad latente, es decir, un lento pero constante aumento de la desaceleración del motor de la vida. El estudio de la composición química de nuestros productos alimenticios indica que existe una decidida falta de minerales en los alimentos servidos. Surge la pregunta de si la belleza descolorida, la fealdad humana y los síntomas del envejecimiento se remontan a la nutrición. De ser así, los tratamientos de belleza y rejuvenecimiento requerirían una terapia dietética y una mejora en nuestros hábitos alimentarios.
Pero en la medida en que la belleza, especialmente la belleza humana, no puede definirse en términos absolutos, ya que todo el mundo tiene un gusto diferente, me limitaré más o menos a las exigencias estándar de la belleza estética. La enfermiza palidez del hombre moderno difícilmente puede calificarse de bella. Es el resultado de los alimentos incorrectos que comemos. ¿Qué color tan maravillosamente saludable podríamos tener si nuestra dieta consistiera en uvas, cerezas y naranjas, etc., y nuestras aficiones de actividades al aire libre? La presencia de moco indica la ausencia de suficientes sustancias minerales que a su vez son las responsables de esta falta de color. Simplemente compare las tablas de alimentos del Dr. Koenig y encontrará que los alimentos sin mucosidad, frutas y verduras, ocupan los primeros puestos en cuanto a contenido de minerales, especialmente el calcio. El tamaño de una persona, es decir, su marco y estructura ósea, depende, por ejemplo, principalmente de la cantidad de calcio contenida en el alimento. Los japoneses quieren aumentar el tamaño de su raza al comer más carne. Ciertamente están mal aconsejados. Toda reducción de tamaño, deformidades y especialmente caries se deben a la falta de calcio. La cocina moderna hierve directamente el calcio de la leche y las verduras. La tremenda falta de minerales en los alimentos actuales, especialmente en la carne en comparación con la fruta, será responsable del surgimiento de una raza humana desdentada. Esto puede parecer un producto de la imaginación, pero es un pensamiento bastante serio al que se han sumado muchos médicos. Donde la fruta sería la respuesta a la deficiencia existente, se han elegido sustancias inorgánicas como sustituto. El organismo humano no asimila un solo átomo de sustancia mineral que no se haya vuelto orgánica. Llevamos tanto tiempo conviviendo con uno de los males de la civilización, la obesidad, que nuestro sentimiento estético al respecto se ha vuelto algo perturbado y ya ni siquiera sabemos qué es lo normal. Personalmente, no considero que el hombre musculoso excesivamente desarrollado sea particularmente hermoso y un estándar del ideal. El peso, la forma y especialmente el marco del cuerpo son demasiado grandes. Toda acumulación de grasa es patológica y, en este sentido, no estética. Ningún animal que viva en libertad engorda como el hombre moderno. Las razones simplemente demasiada comida y demasiada bebida, lo que resulta en lentitud y obstrucción del organismo corporal. El azúcar dextrosa y todos los demás atributos nutritivos de la fruta son los verdaderos constructores de músculos y regeneradores del cuerpo corrupto. La flacidez facial y corporal se ha vuelto bastante común. Es feo y ciertamente patológico. Curiosamente esta flacidez se considera hermosa, y más que eso, es admirada como un indicio de salud abundante, mientras que nuestra experiencia nos enseña todo lo contrario, que la persona delgada, joven tiene más fuerza y persistencia y generalmente alcanza mayor longevidad. Raramente, si es que alguna vez, se verá un obeso de 80 o 90 años. La ironía máxima es que existe una tendencia a creer que la tuberculosis puede ser engordada. Si las personas gordas no mueren en sus mejores años de un derrame cerebral o un ataque cardíaco, sus cuerpos se vuelven lentos y su deseo de comida disminuye a pesar de todas las estimulaciones artificiales del apetito. La piel, especialmente del rostro, que ha estado sometida a una tensión extrema durante años, se pliega y se arruga. Ha perdido su elasticidad juvenil debido a una circulación sanguínea insuficiente y malsana, así como a la falta de luz y sol. Ningún masaje facial o tratamiento de belleza servirá de mucho en esta etapa avanzada. La distinción y belleza de los rasgos faciales, la pureza y el color saludable de la tez, la claridad y el tamaño natural de los ojos, el encanto de la expresión y el color de los labios, todos envejecen y se vuelven feos como una indicación externa de lo que está pasando dentro del cuerpo atascado. Hemos concluido anteriormente que el estómago y los intestinos son los principales centros de depósito de nuestro famoso moco, del que emanan la mayoría de los síntomas de las enfermedades, incluido el proceso de envejecimiento. De lo que a veces se habla como la hermosa redondez de las mejillas es bastante engañoso.
La mayoría de las veces se acompaña de hinchazón de la nariz, una buena indicación de la presencia de materia mucosa. Capítulo 3.2. La preservación del cabello. Los motivos de volverse calvo y canoso. Ahora discutiré el síntoma más importante y más llamativo del envejecimiento, las canas y la calvicie. Hay que dedicar toda una sección a este problema porque su aparición genera en general una gran preocupación y se considera uno de los primeros indicios de envejecimiento para el que ni siquiera la ciencia ha tenido hasta ahora una respuesta reconfortante. La moda para hombres y mujeres ha sido llevar el cabello extremadamente corto desde hace bastantes años, por lo que nos hemos acostumbrado a esta imagen así como a la de la aterradora proporción de calvos entre nosotros. Esta ausencia voluntaria e involuntaria de cabello nos ha hecho perder nuestro sentido artístico por los placeres estéticos que la creación armónica del hombre alguna vez nos inspiró. Al hombre que no solo es intelectual, sino también estéticamente hablando, la gloria suprema de la creación se le ha robado la espléndida corona en su cabeza, su cabello. Se les podría llamar calaveras andantes a estas cabezas sin barba, incoloras e inexpresivas de hoy. Imagínense a la mujer más bella sin pelo. ¿Qué hombre no se alejaría horrorizado? Por otro lado, no puedo culpar a nadie por preferir el aspecto bien afeitado al aspecto positivamente antiestético de algunas de las personas que usan el pelo largo y la barba. En nuestro tiempo de conformidad se prefiere, y con razón, cortar este pelo maloliente, feo, despeinado, desigual y hereditariamente mórbido, que de otro modo sería un buen indicador del estado del organismo del hombre. Es lógico suponer que cualquier manifestación externa de degeneración física refleja perturbaciones internas del organismo. La naturaleza a menudo revela tales alteraciones a través de la falta de armonía de forma y color. Los que dudan de mi punto de vista y los observadores de la naturaleza inexpertos pueden recordar el hecho de que, lamentablemente, nos hemos vuelto incapaces, ni higiénicamente ni estéticamente, de experimentar u observar la belleza y la salud ideales del hombre que vive en condiciones perfectamente naturales. Si se puede derivar placer de lo bello, entonces un ojo estético debe sentir disgusto al contemplar la falta de armonía de forma y color que, a su vez, conduce en cierto grado al reconocimiento de una condición patológica. Volvamos a nuestro tema. Sabemos que la ciencia médica no tiene una respuesta para la calvicie y que los cosméticos y los tratamientos tónicos para el cabello aún no han producido ni un solo cabello nuevo. Estoy de acuerdo con el profesor Dr. Heiger, quien llamó al cabello humano el regulador del olor del cuerpo, el conductor de la transpiración. Todo el mundo sabe que transpiramos primero en la cabeza y debajo de los brazos y que, sobre todo en los enfermos, se nota un olor desagradable. El Dr. Heiger en algún lugar llama a la enfermedad de hedor. Esto, con excepciones, por supuesto, me parece correcto en la medida en que he llegado a la conclusión, en base a las observaciones y experimentos de muchos años, que todas las enfermedades tienen fundamentalmente las mismas causas uniformes. La enfermedad es el resultado de un proceso de fermentación y descomposición de sustancias corporales o de excedentes de alimentos que se han acumulado con el paso del tiempo, especialmente en los órganos digestivos, y que se convierten en una forma de materia mucosa. En otras palabras, aquí nos ocupamos de la descomposición química, la descomposición de la albúmina celular. Como es bien sabido, este proceso va acompañado de hedor, mientras que la naturaleza se encarga de que toda creación de nueva vida vaya acompañada de una abundancia de fragancias, época de floración de árboles y flores. Por tanto, el hombre en perfecto estado de salud debe desprender un olor a fragancia, especialmente a través de su cabello. Los poetas hablan de comparar al hombre con una flor y alaban la fragancia del cabello de una mujer hermosa. Por lo tanto, considero que el cabello humano tiene funciones extremadamente importantes y útiles. El cabello no solo sirve para protegernos y para mantenernos calientes, sino que tiene una muy interesante y útil tarea de regular los olores corporales de sanos y enfermos por igual.
Una observación cercana de las personas permitirá a los más entendidos y al aficionado con un olfato agudo obtener una idea de las cualidades de una persona y también le ayudará a sacar conclusiones sobre el estado de salud o enfermedad de una persona. Antes de que un médico a veces haya reconocido problemas digestivos con la ayuda de microscopios y tubos de ensayo, un curandero podría haberse dado cuenta del proceso interno de descomposición, es decir, la enfermedad, con la simple ayuda del diagnóstico del cabello. Porque, hoy en día hay muchas personas que aparentemente jóvenes, radiantes y con buena salud, sin embargo, tienen mal aliento constante y se preguntan por qué se les cae el cabello. Con esta observación he llegado a un punto vital de mis experimentos e investigaciones. Primero, una palabra más sobre las canas. Se ha establecido que en el cabello que se ha vuelto gris, el contenido de aire ha aumentado y soy de la opinión de que este aire consiste probablemente en varios tipos de gas, o al menos está entremezclado con ellos. Ojalá un químico sagaz descubriera la presencia de ácido sulfúrico en las canas, porque entonces también se habrá explicado la decoloración del color del cabello. Después de todo, es un hecho conocido que el dióxido de azufre blanquea las sustancias orgánicas. Me parece cierto, no solo teóricamente sino también sobre la base de experimentos muy concluyentes en mi propio cuerpo, que la causa principal de la calvicie es de naturaleza interna. Sí, entonces, el cabello actúa como un regulador de olores del cuerpo, casi como una chimenea a través de la cual se filtran los olores, y todo lo que se descarga es gas apestoso, muy probablemente entremezclado con dióxido de azufre, en lugar de olores fragantes, naturales. No debemos sorprendernos cuando el cabello y sus raíces se sofocan, palidecen, mueren y se caen. Estoy seguro de haber reconocido la causa de la calvicie y haber mostrado el verdadero camino para su curación. Hace unos 10 años, cuando padecí una inflamación crónica de los riñones y sufrí de tensión nerviosa, mi cabello se volvió muy gris y comenzó a caerse. Sin embargo, tan pronto como me curé de esta grave enfermedad con un tratamiento dietético, las vetas de canas desaparecieron y mi cabello se volvió notablemente grueso y saludable. Por lo tanto, si la calvicie se debe a problemas digestivos y al mal funcionamiento del metabolismo, se deduce que solo puede remediarse aliviando primero esas mismas causas. Sobre la base de mi descubrimiento, me atrevo a decir que todavía hay esperanza incluso para los calvos en quienes todos los tónicos han fallado y tuvieron que fallar. La razón del fracaso es, por supuesto, el reconocimiento de que la causa no es externa y, por lo tanto, no puede tratarse externamente. Quien esté perdiendo el cabello de manera alarmante o quien ya sea calvo y desee regenerarse, puede seguir mi consejo. Se entiende que no existe un remedio general y completo, sino que, de acuerdo con toda mi teoría de la cura, será necesaria una evaluación y un tratamiento individuales en todos y cada uno de los casos. Sin embargo, esto es cierto, puedo garantizar que la pérdida de cabello se detendrá incluso en casos graves, siempre que se cumplan mis enseñanzas sobre una dieta adecuada. Por lo tanto, todos los síntomas del envejecimiento son enfermedad latente, acumulación de moco y obstrucción del sistema con moco. Cualquiera que se someta a una dieta cuidadosa de alimentos sin mucosidad en caso de cualquier enfermedad, posiblemente seguida de un ayuno, eliminará de su cuerpo las células muertas que se han acumulado allí en el transcurso de muchos años y no solo mejorará su condición sino también al mismo tiempo, se rejuvenecerá. Y quien se rejuvenece, simultáneamente aumentará su resistencia a la enfermedad en un grado notable. Nadie parece creer en esta posibilidad. Sin embargo, cada diccionario científico le dirá que, en circunstancias normales, las causas naturales de muerte deberían ser la arteriosclerosis debido a un metabolismo más lento, es decir, la obstrucción de todo el organismo y, por tanto, la vida debería acabar sin ninguna enfermedad. Esta sería la situación normal, pero por desgracia, es la excepción. Hoy en día, la enfermedad se ha convertido en la regla. Si todo el mundo viviera solo de comida no productora de moco desde su más tierna juventud y no comiera nada más que fruta, sería lógico que no envejeciera ni se enfermara.
He visto personas que se volvieron tan rejuvenecidas y hermosas después de una cura de dieta sin mucosidad que casi no las reconocí. Durante miles de años, la humanidad se ha entregado a los sueños y las ilusiones sobre la fuente de la juventud y la ha estado buscando en las estrellas. Basta pensar en la cantidad de dinero gastado en remedios para la impotencia y la esterilidad, por supuesto todo en vano. Y, sin embargo, podría ser muy fácil ayudar al menos a algunas personas simplemente poniéndolas en una dieta mejor y más saludable. Difícilmente podemos imaginar la belleza y la fuerza con las que estaba dotado el hombre paradisíaco divino, qué clase de voz maravillosa, fuerte y clara tenía. Uno de los sorprendentes resultados de mi curación es una notable mejora en la voz, un fortalecimiento de las cuerdas vocales. Incluso una voz perdida puede reactivarse, lo que es una prueba elocuente de los efectos de largo alcance de mi sistema en todo el organismo humano. Deseo referirme aquí especialmente al tremendo éxito que el cantante de la Cámara Real de Baviera, Heinrich Note, Múnich, logró a través de una cura bajo mi dirección. Su voz mejoró en claridad y belleza hasta tal punto que todo el mundo musical quedó asombrado y lleno de los mayores elogios. Capítulo 4. Aumento de la longevidad. En los capítulos anteriores dije que la razón de la enfermedad y el envejecimiento es la acumulación de moco en el cuerpo. También provee la posibilidad de la regeneración celular a través del ayuno y la dieta de frutas. Por tanto, si el hombre se alimenta de frutos solo durante toda su vida, la muerte puede retrasarse mucho, mucho tiempo. Los que comen frutas, en cualquier caso, tienen una mayor esperanza de vida que las personas que se entregan a todos los alimentos inadecuados. Su metabolismo funciona mejor y, debido a su dieta correcta, se ejerce menos presión sobre los órganos, especialmente el corazón y el estómago. Es de destacar que el latido del corazón de un comedor de frutas, incluso cuando se esfuerza físicamente, no es tan alto como el del comedor de moco. La energía que se ahorra de este modo a diario se puede calcular matemáticamente y demuestra la mayor longevidad mencionada anteriormente. Cuando el hombre muere a causa de una lesión o enfermedad grave es porque su corazón y su cerebro dejan de funcionar. Sin embargo, ¿qué hace que estos órganos vitales detengan su actividad? En la mayoría de los casos, la enfermedad que asola el cuerpo debilitará el corazón y eventualmente causará insuficiencia cardíaca. En cuanto a las causas de este fracaso, la ciencia no ha pronunciado ni mucho menos su última palabra. Sin embargo, podemos decir con seguridad que la obstrucción de los vasos sanguíneos, en consecuencia paralizando el músculo del corazón y causando la destrucción de los tiernos nervios del corazón a través del constante reenvenenamiento de la sangre, es la causa final de muerte en todas las enfermedades crónicas. Del mismo modo, la obstrucción de los vasos sanguíneos sensibles en el cerebro y su eventual estallido, apoplejía, así como cualquier otra obstrucción completa de los vasos, provocan la interrupción de todas las funciones de la vida, es decir, la muerte. Por supuesto, también entran en juego otras causas secundarias, como un suministro insuficiente de oxígeno en caso de enfermedad pulmonar, etc. La ciencia también menciona que una sobreabundancia de glóbulos blancos provocará la muerte. Como sabemos, esta es una enfermedad en sí misma llamada leucemia. En un lenguaje sencillo, esto significa sangre blanca, pero en mi opinión con más precisión más moco que sangre. Naturalmente, se dan muchas más razones como causa de muerte. Ahora pregunto, ¿cuál es realmente el veneno mortal? La ciencia médica moderna afirma que los bacilos causan la mayoría de las enfermedades, lo que demuestra que también tiene la idea de una causa fundamental común de todas las enfermedades, el envejecimiento y la muerte. Sin duda, las enfermedades y sus consecuencias, muerte, se deben en gran medida a los bacilos. Mis experimentos que prueban que el moco es la causa fundamental y principal difieren de la teoría del bacilo solo en que el moco es el medio nutritivo de todos los bacilos. Como hemos visto, una abundancia de glóbulos blancos, es decir, de moco blanco muerto, en comparación con el azúcar rojo y las sustancias de hierro, es una amenaza para la vida.
El rojo es el color y el dulce es el sabor de la vida y el amor. El blanco o pálido es signo de enfermedad y de mucosidad que se acumula en el cuerpo, un signo de desintegración gradual. La agonía mortal es solo el último esfuerzo del organismo por excretar la mucosidad, una última lucha de las células aún vivas contra las muertas y sus venenos mortales. Si los glóbulos blancos muertos, es decir, el moco en la sangre, ganan la partida, se produce la obstrucción de los vasos sanguíneos del corazón. Al mismo tiempo, se produce una transformación química, un envenenamiento repentino de todo el sistema de suministro de sangre y la muerte pasa factura. Segunda parte del libro. Capítulo 5. Instrucciones completas para el ayuno. La mayoría de las enfermedades se deben a malos hábitos alimenticios, combinaciones incorrectas de alimentos, alimentos ácidos y la nutrición antinatural de la civilización actual. En las páginas siguientes se enseñará cómo superar los resultados de estos errores que la mayoría de nosotros nos infligimos por ignorancia. Durante miles de años, el ayuno ha sido reconocido como la medida curativa suprema de la naturaleza. Pero el arte de cuándo, por qué y cómo ayunar se ha perdido, con muy pocas excepciones, por quienes viven en la civilización actual. El grito de batalla de hoy es que el cuerpo debe tener un buen alimento nutritivo. Pero, ¿qué es un buen alimento nutritivo? Los desgraciados sufridores recorren las diversas escuelas de terapéutica. Son muy a menudo ignorantes, andan a tientas en la oscuridad y buscan en vano la verdad. Y lo más lamentable de todo es que mueren antes de conocer la verdad. Los evangelistas y los sanadores divinos tienen la ventaja de que le dan una oportunidad a la naturaleza. Una sobredosis de medicamentos, cirugía, inyecciones y vacunas pueden convertirse fácilmente en los culpables de una naturaleza indignada. Y así se resuelve en un caso de ciego guiando a ciego. Y, sin embargo, es muy sencillo recibir instrucciones de la naturaleza. Observe cómo los animales se curan a sí mismos en tiempos de enfermedad sin el uso de la llamada medicina científica. Este es entonces el secreto supremo de la autocuración de la madre naturaleza. En los siguientes capítulos daré una indicación del tipo de alimentos, tanto cocidos como crudos, que son necesarios para garantizar una dieta adecuadamente equilibrada. También explicaré las causas de la fermentación y de los alimentos que producen gases. Capítulo 6. Ayuno racional para el rejuvenecimiento físico, mental y espiritual. Es significativo para nuestro tiempo de degeneración que el ayuno, con lo que me refiero a vivir sin alimentos sólidos y líquidos, aún no sea plenamente reconocido por su valor por el hombre promedio, ni tampoco por el médico ortodoxo. Incluso la naturopatía requirió algunas décadas en su desarrollo antes de que se convirtiera en el único remedio universal y omnipotente de la naturaleza. Además, es significativo que el ayuno todavía se considere un tipo de cura especial y, debido a algunos resultados realmente impresionantes aquí y allá, recientemente se ha convertido en una moda mundial. Incluso algunos expertos en la cura de la naturaleza se han dejado llevar y han elaborado algunas reglas generales y prescripciones para el ayuno, y cómo romper un ayuno, independientemente de la condición o la enfermedad de quien la padece. Por otro lado, el ayuno ha sido bastante mal interpretado, de modo que el hombre promedio en realidad considera peligroso perder algunas comidas durante una enfermedad por temor a morir de hambre, cuando en realidad se está curando. Él equipara el ayuno con la inanición. El médico en general no está exento de culpa por haber perpetuado una creencia tan tonta que contrasta bastante con las leyes de la naturaleza de autosanación y curación. Lo que sea que se llame tratamientos naturales para la eliminación de la materia enferma y no requiera al menos alguna medida de restricción o cambio en la dieta, o ayuno, es básicamente ignorar la verdad sobre la causa de la enfermedad. ¿Ha pensado alguna vez cuando estaba enfermo lo que significa no tener apetito? ¿Y que los animales salvajes no tienen médicos, ni farmacias, ni sanatorios, ni equipo para ayudarlos? La naturaleza nos enseña a través de este ejemplo que básicamente hay una sola enfermedad, la causada por comer en exceso y los alimentos incorrectos.
Por lo tanto, esta enfermedad, o cualquiera que sea el nombre que le haya dado el hombre, puede curarse con un solo remedio, a saber, reteniendo del cuerpo las mismas sustancias que normalmente provocarán la enfermedad. En otras palabras, haga exactamente lo contrario de comer en exceso, reduzca la ingesta de alimentos, mejore su dieta general y prepárese para un poco de ayuno. La razón por la que tantas curas de ayuno, especialmente las de mayor duración, han fallado y continúan fallando es la ignorancia de su aplicación adecuada y la falta de comprensión de lo que sucede en el cuerpo durante un ayuno. Los naturópatas y los expertos en ayuno no siempre son tan conscientes como deberían en esta delicada área. Me atrevo a decir que posiblemente no haya otro hombre en la historia que haya estudiado, investigado, probado y experimentado con el ayuno tanto como yo. Hasta donde yo sé, no hay ningún otro especialista en la actualidad que pueda afirmar haber realizado tantas curas de ayuno, incluso en casos muy graves de enfermedad, como yo. Instalé el primer sanatorio del mundo especializado en ayuno combinado con dieta mucosa como prerequisito esencial para mi sistema de curación por dieta mucosa. Además, he realizado públicamente varios ayunos para investigación científica, que duraron de 21 a 24 a 32 días respectivamente en demostración de mi método de curación. Esta última prueba representa el récord mundial de un ayuno realizado bajo estricta supervisión científica de funcionarios gubernamentales. Por lo tanto, el lector sabe que por mis propios experimentos tengo un buen conocimiento de lo que realmente sucede en el cuerpo durante un ayuno. Anteriormente hablé sobre el cuerpo que se puede comparar en su mecanismo a una máquina. Ahora imagine que este mecanismo, hecho de un material similar al caucho, ha estado sobrecargado durante años debido a la alta ingesta de alimentos, expandiendo así los tejidos y vasos para acomodar la alta proporción de residuos. Por lo tanto, el organismo continuamente sobrecargado ejerce una presión inusual sobre la sangre y los tejidos. Tan pronto como deja de comer, esta presión excesiva se alivia rápidamente, los vasos sanguíneos y los tejidos altamente expandidos se relajan, la sangre se vuelve más concentrada y el agua superflua es eliminada. Este proceso continúa durante unos días durante los cuales puede sentirse bastante bien, pero a medida que los vasos se contraen, el moco que recubre sus paredes internas crea una obstrucción para la circulación sanguínea en la medida en que el pasaje se vuelve muy estrecho. Por lo tanto, la sangre debe en el proceso de su circulación a través del cuerpo, especialmente en los tejidos, eludir, disolver y llevar consigo el moco y sus sustancias venenosas para su eventual eliminación a través de los riñones. Durante su ayuno, se eliminan primero las obstrucciones primarias inmediatas causadas por comer mal y en exceso. Esto hace que se sienta relativamente bien, o posiblemente incluso mejor que al comer. Sin embargo, cuando, como se explicó anteriormente, el torrente sanguíneo comienza a llevar consigo parte de la materia mucosa suelta de los conductos obstruidos, entonces usted se siente miserable. Usted y todos los demás culpan de este sentimiento a la falta de alimentos, lo cual es cierto, pero solo en la medida en que todo este proceso de limpieza se pone en marcha por la ausencia de nuevos alimentos. Al día siguiente, seguro que puede notar materia mucosa en la orina. Una vez que los productos de desecho hayan sido eliminados de la circulación, sin duda se sentirá bien, incluso más fuerte que nunca. Es un hecho bien conocido que un ayunador puede sentirse mejor y en realidad es más fuerte en el 20º día de su ayuno que en el 5º o 6º día. Ciertamente, una prueba amplia de que la vitalidad no depende principalmente de la comida sino de una circulación libre de obstáculos. Vea la lección 5 de mi sistema curativo por dieta mucosa. Cuanto menor sea la cantidad de obstrucción, mayor será la presión del aire y, en consecuencia, más vitalidad. Las explicaciones anteriores le habrán dado una idea de la naturaleza de una cura de ayuno. Al principio, es una propuesta negativa aliviar al cuerpo de la obstrucción directa absteniéndose de alimentos sólidos.
En segundo lugar, es un proceso mecánico por medio de la contracción de los tejidos y vasos mediante el cual se libera la materia mucosa y provoca fricción y obstrucción en la circulación. Los siguientes son ejemplos de la fuerza obtenida durante un ayuno. Uno de mis primeros ayunadores, un vegetariano relativamente saludable, caminó 45 millas en las montañas en su día 24 de ayuno. Después de un ayuno de 10 días, un amigo 15 años más joven y yo emprendimos una caminata de 56 horas. Un médico alemán, especialista en curas de ayuno, publicó un folleto titulado "El ayuno aumenta la vitalidad". Obtuvo los mismos resultados que yo, pero no descubrió las razones de este extraordinario aumento de vitalidad que seguía siendo un misterio para él. Si usted solo bebe agua durante un ayuno, el mecanismo humano se limpia a sí mismo de manera similar a como si se fuera a exprimir una esponja sucia, pero la suciedad en este caso es una mucosidad pegajosa, en muchos casos mezclada con pus y drogas. Permanecerá en la circulación sanguínea hasta que se disuelva tan completamente que eventualmente pueda pasar a través de los riñones para infinito alivio del cuerpo y de su dueño. Capítulo 7. Construyendo un cuerpo perfecto a través del ayuno. Mientras los desechos estén en la circulación, usted se sentirá miserable durante un ayuno. Tan pronto como pasen por los riñones, se sentirá bien. 2 o 3 días después y el mismo proceso se repite. Esto explicará por qué las condiciones cambian tan a menudo durante un ayuno, porque es posible que se sienta inusualmente mejor y más fuerte el día 20 que el quinto, por ejemplo. Como todo este proceso de limpieza, a través de la contracción continua de los tejidos volviéndose magros, tiene que ser realizado por y con la antigua composición de sangre original del paciente, un ayuno prolongado, especialmente uno demasiado prolongado, sería criminal si el organismo enfermo está demasiado obstruido por los desechos. Los ayunantes que murieron por un ayuno demasiado largo no murieron por falta de comida, sino por sus propios desechos, es decir, se asfixiaron. Expresado con mayor claridad, la causa inmediata de la muerte no es la falta de sustancias vitales en la sangre, sino una obstrucción excesiva. La obstrucción llega a ser tan grande o incluso mayor que la presión del aire y, por lo tanto, el mecanismo del cuerpo está bloqueado. Los ayunadores deben beber jugo de limón sin endulzar o con una traza de miel o azúcar marrón para soltar y diluir el mucus en la circulación. El jugo de limón y los ácidos de frutas de todo tipo neutralizan la pegajosidad del moco y el pus. Cualquiera que haya tomado alguna vez medicamentos o drogas debe tener mucho cuidado al realizar su primer ayuno. Como los medicamentos dejan residuos que se almacenan en el cuerpo como los desechos de los alimentos, vi a pacientes eliminar medicamentos que habían tomado hace 40 años, su condición podría fácilmente volverse grave o incluso peligrosa cuando estos venenos entren en la circulación. Pueden producirse palpitaciones del corazón, dolores de cabeza, nerviosismo y especialmente insomnio. Todos, y especialmente los médicos, atribuyen estos síntomas al ayuno. 7.1. ¿Cuánto tiempo debe uno ayunar? La naturaleza responde a esta pregunta en el reino animal con cierta crueldad. Ayuna hasta que estés curado o muerto. En mi estimación, del 50 al 60% de los llamados hombres sanos de hoy y del 80 al 90% de los enfermos crónicos graves morirían a causa de sus enfermedades latentes si se sometieran a un ayuno prolongado. No se puede determinar de antemano cuánto tiempo se debe ayunar, incluso en los casos en los que se conoce la condición del paciente. Cuándo y cómo romper el ayuno se determinó observando cuidadosamente cómo cambian las condiciones durante el ayuno. Definitivamente debe romperse tan pronto como note que la obstrucción en la circulación se está volviendo demasiado grande y que la sangre necesita nuevas sustancias vitales para resistir y neutralizar los venenos. Es incorrecto asumir la actitud de cuanto más ayune, mejor será la cura y ahora puede comprender fácilmente por qué. El hombre es el animal más enfermo de la tierra ya que ningún otro animal ha violado las leyes de comer tanto como el hombre y ningún otro animal come tan mal como el hombre.
Aquí es donde la inteligencia humana puede ayudar de manera correctiva en el proceso de autocuración mediante los siguientes ajustes que comprenden el sistema de curación por dieta mucosa. 1. Prepárese para un más fácil ayuno cambiando gradualmente su dieta hacia una dieta sin mucosidad y usando laxantes y enemas. 2. Entre ayunos, coma nada más que una dieta limpiadora, pobre en moco y sin moco. 3. Tenga especial cuidado si ha estado usando medicamentos, especialmente los que contienen mercurio, salitre o un óxido de plata, que es prominente en los medicamentos que se toman para las enfermedades venéreas. Antes de hacer un ayuno, asegúrese de permitir que su cuerpo se adapte muy gradualmente a una dieta preparatoria. La sugerencia de un experto de ayunar hasta que la lengua esté limpia ha tenido graves consecuencias para los ayunadores fanáticos que le hicieron caso. Personalmente conozco un caso que resultó en muerte y se sorprenderá cuando le diga que tuve que curar a los pacientes de los efectos nocivos de un ayuno demasiado prolongado. La razón quedará clara más adelante. A pesar de lo anterior, cada cura, y especialmente cada cura dietética, debe comenzar con un ayuno de 2 o 3 días. Todo paciente puede hacer esto sin ningún daño, independientemente de la gravedad de su enfermedad. Primero un laxante y luego un enema diario lo hace más fácil e inofensivo. 7.2. ¿Cómo romper un ayuno? Es de suma importancia saber cómo romper un ayuno, es decir, qué comer después de un ayuno. Esto depende, por supuesto, enteramente del estado del paciente y en gran medida de la duración del ayuno. Los siguientes 2 ejemplos de casos extremos, los cuales terminaron fatalmente no con el ayuno sino con la primera comida incorrecta, fueron elegidos para demostrar por qué este conocimiento es tan importante. Un individuo con dieta principalmente carnívora que padecía diabetes rompió su ayuno, que duró aproximadamente una semana, comiendo dátiles y murió. Un hombre mayor de 60 años ayunó 28 días. Después de su primera comida de comida vegetariana, principalmente papas hervidas, su condición se volvió tan grave que tuvo que realizar una operación. Mostraba que en los intestinos contraídos el paso de las patatas había sido bloqueado por un moco espeso y pegajoso que era tan fuerte que hubo que cortar un trozo. El paciente murió poco después de la operación. El ejemplo del comedor de carne muestra que cuando los terribles venenos, soltados en el estómago durante el ayuno, se mezclaron con el azúcar de fruta concentrado de los dátiles, se produjo una fermentación tan grande, gases de ácido carbónico y otros venenos, que el paciente no pudo soportar el choque. En este caso, habría sido aconsejable romper el ayuno de la siguiente manera. Primero un laxante herbal inofensivo, más tarde verdura sin almidón, cruda y cocida, un trozo de tostada de pan de salvado áspero. También se recomienda chucrut. Dado que el paciente no estaba preparado para el ayuno mediante una dieta de transición gradual, él, como comedor de carne, no debería haber comido fruta durante mucho tiempo después del ayuno. En cuanto al segundo ejemplo, el paciente ayunó demasiado tiempo para un hombre de su edad y, de nuevo, no estaba debidamente preparado para el ayuno. Estos 2 ejemplos muy instructivos muestran cuán individualizados deben ser los consejos sobre cómo romper un ayuno y que sería incorrecto establecer una regla estricta y rápida. Sin embargo, lo que se puede decir en general, y lo que enseño es nuevo y diferente a lo que generalmente enseñan los expertos en ayuno, y lo he resumido como reglas importantes para el ayuno para que sean cuidadosamente estudiadas y memorizadas. 1. Después de un ayuno, no coma alimentos particularmente nutritivos, esto sería un error. Todas las comidas durante unos días después del ayuno deben tener un efecto laxante. 2. Cuanto antes pase la primera comida a través del cuerpo, más eficientemente elimina la mucosidad y los venenos soltados en el estómago y los intestinos. 3. Si no se experimentan buenas deposiciones 2 o 3 horas después de la primera comida, ayúdese con laxantes y enemas. Siempre que ayunaba, tenía una buena evacuación intestinal al menos 1 hora después de comer y de inmediato me sentía bien.
Después de romper un largo ayuno, la noche siguiente pasé más tiempo en el baño que en la cama, y así debería ser. Mientras residía en Italia hace muchos años, bebí alrededor de 2 litros de jugo de uva fresco después de un ayuno e instantáneamente experimenté una diarrea acuosa de moco espumoso. Casi inmediatamente después de eso, tuve una sensación de fuerza tan inusual que realicé fácilmente los ejercicios de flexión de rodillas y estiramiento de brazos 326 veces. Esta limpieza a fondo del cuerpo, es decir, la eliminación de toda obstrucción, que tuvo lugar después de un ayuno de unos días, aumentó mi vitalidad de inmediato. Tendrá que experimentar una sensación similar para creerme y entonces estará de acuerdo con mi fórmula. Vitalidad es igual a fuerza después de que se haya eliminado toda obstrucción en el cuerpo. Y también se dará cuenta de lo absurdo de inventar menús científicamente nutritivos para la salud y la fuerza después de un ayuno. 4. Cuanto más largo sea el ayuno, más eficientemente funcionarán los intestinos después de la primera comida. 5. El mejor alimento laxante después de un ayuno es la fruta dulce fresca, especialmente las cerezas y las uvas o las ciruelas pasas ligeramente remojadas o cocidas. Sin embargo, solo las personas que han vivido durante un cierto tiempo con alimentos no productores o poco productores de mucosidad, es decir, una dieta de transición, pueden consumir frutas después de un ayuno. Como ya hemos visto antes, no hay que darle absolutamente ninguna fruta a los comedores de carne. 6. En general, es recomendable romper el ayuno con verduras sin almidón, crudas y cocidas. La espinaca cocida, por ejemplo, tiene un efecto especialmente bueno. 7. Si la primera comida no le causa ningún malestar, puede comer tanto como pueda. Comer solo una pequeña cantidad de comida durante los primeros 2 o 3 días después del ayuno sin experimentar una evacuación intestinal debido a la pequeña cantidad de comida ingerida, otro consejo incorrecto dado por los expertos, es peligroso. 8. Si se preparó adecuadamente para el ayuno y puede comenzar a comer fruta después de romper el ayuno y no tiene evacuaciones intestinales después de aproximadamente 1 hora, coma más frutas o verduras como se sugirió anteriormente. En cualquier caso, coma hasta experimentar una buena evacuación que le aliviará de los desechos acumulados durante el ayuno. 7.3. Reglas durante el ayuno. 1. Limpie el intestino grueso lo mejor que pueda con enemas al menos cada 2 días. 2. Antes de comenzar un ayuno más largo, prepárate y toma un laxante de vez en cuando y definitivamente el día antes de comenzar el ayuno. 3. Es importante que reciba la mayor cantidad de aire fresco posible, por lo tanto, permanezca al aire libre tanto como pueda durante el día y mantenga las ventanas abiertas durante la noche. 4. Si se siente lo suficientemente fuerte, salga a caminar o realice un trabajo físico ligero. Si está cansado y débil, descanse y duerma tanto como pueda. 5. En los días en que se sienta débil, los experimentará, especialmente cuando los desechos estén en circulación, su sueño puede ser inquieto y perturbado y puede tener pesadillas. Esto es causado por los venenos que pasan por el cerebro. Si surgen en su mente dudas y pérdida de fe en la cura del ayuno, entonces tome esta lección y léala una y otra vez, así como los otros capítulos del ayuno. Además, no olvide que está acostado en la mesa de operaciones de la naturaleza, la más maravillosa de todas las operaciones que se pueden realizar y sin cirugía. Sin embargo, si se produce alguna sensación extraordinaria debido a los venenos que ahora circulan, tome un enema de inmediato, acuéstese y, si es necesario, rompa el ayuno. Se recomiendan verduras sin almidón, crudas y cocidas como el chucrut o las espinacas cocidas. 6. Siempre que hayas descansado un rato, levántate despacio porque de lo contrario puedes marearte y esa es una experiencia muy desagradable y algo aterradora. Me causó un miedo considerable al principio y conozco a varias personas que dejaron de ayunar por completo cuando experimentaron esta sensación, aunque no es grave y no hay nada de qué preocuparse.
7.4. Bebidas de ayuno. Muchos ayunadores fanáticos no beben más que agua pensando que es mejor evitar cualquier rastro de comida. Yo considero que una limonada ligera con un poco de miel o azúcar moreno o un poco de frutas es lo mejor. Beba tan a menudo como le apetezca, pero en general no más de 2 o 3 litros al día. Cuanto menos beba, más agresivamente funciona el ayuno. Durante un ayuno más largo, como cambio, debe beber también jugo de verduras elaborado con verduras sin almidón crudas, jugo de tomate crudo, etc., por ejemplo. Si se usa jugo de frutas, jugo de naranja, por ejemplo, exclusivamente durante un ayuno más largo, debe tener mucho cuidado porque los jugos de frutas pueden hacer que los venenos se suelten demasiado rápidamente sin causar una evacuación intestinal. Conozco varios ayunos de frutas y jugos de frutas que fracasaron por completo debido a demasiada mucosidad y todos los venenos se soltaron demasiado rápido al mismo tiempo. Entonces, estos desechos, una vez en la circulación, perturban todos los órganos y solo pueden eliminarse a través de la circulación con la ayuda de las deposiciones. 7.5. Plan de ayuno matutino de no desayuno. El peor de todos los hábitos alimenticios de hoy en día es llenar el estómago con comida temprano en la mañana. En los países europeos, excepto en Inglaterra, nadie tiene una comida regular para el desayuno, solo una bebida de algún tipo y pan. La única vez que el hombre no come por un periodo de 10 a 12 horas es mientras duerme, y tan pronto como el estómago está libre de alimentos, el cuerpo inicia el proceso de eliminación de los desechos acumulados. Por lo tanto, la gente se siente miserable y tiene la lengua cubierta al despertar. No tienen apetito en absoluto, pero anhelan la comida y se sienten mejor después del desayuno. ¿Por qué? Este es un misterio que ha desconcertado a todos los expertos. Creen que es la cualidad nutritiva de la comida lo que nos hace sentir mejor. Descubrí, sin embargo, que en cuanto llenas de comida el estómago, el proceso de eliminación de los residuos acumulados que, como he descrito, es algo desagradable se detiene y por tanto te sientes mejor. Creo que mi descubrimiento explica sin duda también por qué comer se convirtió en un hábito y ya no es lo que la naturaleza pretendía que fuera, es decir, una satisfacción, una compensación de la necesidad de alimento de la naturaleza. Este hábito de comer prueba el dicho que acuñé hace mucho tiempo: la vida es una tragedia de la nutrición. Cuanto más desperdicio acumula el hombre, más debe comer para detener la eliminación de desperdicios. Tuve pacientes que tenían que comer varias veces durante la noche para poder volver a dormir. En otras palabras, tenían que llevarse comida al estómago para evitar la digestión de mocos y venenos. 7.6. Ayunos cortos y el plan sin desayuno. Como hemos visto, al despertar quizás te sientas bien, pero en lugar de levantarte te quedas en la cama y te quedas dormido de nuevo, tienes un mal sueño y realmente te sientes miserable al despertar por segunda vez. Tan pronto como te levantas, caminas o haces algo, el cuerpo se encuentra en una condición completamente diferente a la del sueño y el proceso de eliminación de desechos se ralentiza y la energía se usa en otra parte. Si omite el desayuno todas las mañanas, probablemente experimentará algunas sensaciones inofensivas, como dolores de cabeza, durante los primeros 1 o 2 días. Luego, se sentirá mucho mejor, trabajará mejor y disfrutará de su almuerzo mejor que nunca. Cientos de casos graves se han curado solo con el plan sin desayuno, lo que demuestra que el hábito de comer un desayuno completo es el peor de todos. Puede disfrutar de la misma bebida para el desayuno a la que está acostumbrado. Si anhela el café, continúe bebiendo café, pero absténgase definitivamente de comida sólida. Más tarde, reemplace el café por un jugo de vegetales tibio y luego cambie a limonada. Este cambio debe realizarse de forma muy gradual. 7.7. El ayuno de 24 horas o el plan de una comida al día. Los beneficios que se derivan de saltarse el desayuno pueden mejorarse aún más con el ayuno de 24 horas.
también es un buen paso preliminar para los ayunos más prolongados necesarios para curar los casos más graves de enfermedades crónicas. El mejor momento para comer es a las 3 o 4 de la tarde. Si está en la dieta sin mucosidad o de transición, comience con frutas. Las frutas siempre deben comerse primero, y unos 15 o 20 minutos después coma las verduras. Pero todo debe comerse dentro de una hora, es decir, una comida. 7-8. El ayuno cuando se utiliza en relación con el sistema de curación por dieta mucosa. Como he dicho antes, ya no estoy a favor de los ayunos largos. De hecho, puede convertirse en un delito dejar que un paciente ayune durante 30 o 40 días en agua, ya que esto haría que los tejidos y vasos en contracción excreten más y más mucosidad que, entremezclada con residuos de drogas peligrosas previamente tomadas, etc., realmente podría causar el autoenvenenamiento si no se añaden al cuerpo nuevos elementos alimenticios vitales. Nadie puede soportar un ayuno de ese tipo sin dañar su fuerza. Si se va a utilizar el ayuno, comience primero con el plan sin desayuno, luego siga el ayuno de 24 horas por un tiempo, luego aumente gradualmente el ayuno a 3, 4 o 5 días intercalados con 1, 2, 3 o 4 días de dieta sin mucosidad. De esta manera, el cuerpo se reconstruye y se suministra simultáneamente con la mejor nutrición que se encuentra solo en los alimentos no productores de moco. A través de estos ayunos intermitentes, la sangre se mejora y regenera gradualmente y puede resistir más fácilmente los venenos y los desechos. Al mismo tiempo, está mejor equipada para disolver y eliminar estos depósitos de muchos años que se sueltan por el ayuno, depósitos que ningún médico pensó que existían y que nadie ha sabido eliminar. Estos son los méritos del inestimable sistema curativo por dieta mucosa, del cual el ayuno es una característica esencial. 7-9. El ayuno en casos de enfermedad aguda. El hambre cura, curas milagrosas fue el título del primer libro sobre ayuno que leí. Relataba las experiencias de un médico rural que declaró: ninguna enfermedad febril aguda tiene por qué acabar en la muerte siempre que se obedezca la orden instintiva de la naturaleza de dejar de comer por falta de apetito. Es una locura, por ejemplo, dar de comer a un paciente que sufre de neumonía acompañada de altas temperaturas. Un resfriado que ha causado una contracción inusual de los tejidos pulmonares da como resultado que algunos de los depósitos de moco se suelten y se propulsen hacia la circulación. Esto produce una fiebre por la fricción inusual, y se agravaría aún más el estado del paciente si se le dieran alimentos sólidos, caldo de carne, etc., lo que resultaría en más combustible agregado al motor humano ya de por sí sobrecalentado. La vida de muchos de los pacientes con neumonía podría haberse salvado si solo se les hubiera administrado enemas, laxantes, limonada fresca y algo de exposición al aire fresco en sus habitaciones. Sin embargo, la profesión médica a veces es muy reacia a seguir nuevas direcciones. 7-10. Renacimiento espiritual a través del ayuno superior. Todos los expertos, excepto yo, creen que durante un ayuno se vive de las propias reservas. Sin embargo, usted ahora sabe que lo que se llama metabolismo es simplemente la eliminación de desechos. El fakir musulmán o hindú, el mayor asceta religioso y ayunador del mundo de hoy, suele ser muy delgado. Aprendí que cuanto más limpio esté el cuerpo, más fácil será ayunar y más tiempo podrá soportarlo. En otras palabras, cuando está libre de todos los desechos y venenos, y cuando no se ingieren alimentos sólidos, el cuerpo humano funciona por primera vez en su vida sin encontrar obstrucciones. La elasticidad de todo el sistema de tejidos y de los órganos internos, especialmente de los pulmones esponjosos, responde a una sola inhalación de aire con una vibración completamente diferente y una eficiencia nunca antes conocida. Se asciende a un estado superior de ser físico, mental y espiritual. Yo llamo eso el ayuno superior. Cuando comas solo los alimentos que te recomiendo, tu sangre se regenerará milagrosamente y tu mente funcionará extremadamente bien.
Tu vida anterior tomará la apariencia de un sueño, y por primera vez en tu existencia su conciencia despierta a una verdadera autoconciencia. Su mente, su pensamiento, sus ideales, sus aspiraciones y su filosofía cambiarán fundamentalmente para mejor. Su alma gritará de alegría y triunfará sobre toda la miseria de la vida. Por primera vez sentirá una vibración de vitalidad a través de su cuerpo como una leve corriente eléctrica que le sacude deliciosamente. Se dará cuenta de que el ayuno y el ayuno superior, y no volúmenes de psicología y filosofía, son la verdadera y única clave a una vida superior, a la revelación de un mundo espiritual superior. Capítulo 8. Conclusión. Si bien he llevado a cabo miles de curas de ayuno, muchas personas han sido ayudadas simplemente cambiando sus hábitos alimenticios. Sin embargo, un cambio hecho demasiado rápido puede volverse peligroso y para aliviar y evitar cualquier alteración de la salud le sugiero que siga mi dieta de transición. El cambio de una dieta de carne a una estrictamente vegetariana o de frutas siempre causa un sentimiento más vigoroso durante los primeros días, luego debilidad, gran fatiga, posiblemente dolores de cabeza y palpitaciones del corazón. Siendo la fruta el único alimento natural, suelta y disuelve el moco y el veneno que son eliminados por el torrente sanguíneo y los tejidos muertos en descomposición son apartados para dejar espacio a las nuevas sustancias alimenticias vivas. Este proceso de eliminación causa cierta incomodidad y, a menos que esté completamente convencido de la eficacia de la dieta natural, sus amigos lo disuadirán de seguir intentando limpiar el cuerpo. De hecho, lo instarán a interrumpir este proceso de limpieza para salvarlo de lo que creen que arruinará su salud. Pronto se volverá delgado, el rostro se verá demacrado y ojeroso y una sensación general de depresión puede apoderarse de usted. Esta es, pues, la crisis curativa que, una vez superada, resultará en una inesperada buena salud. Yo divido a todos los alimentos en los siguientes dos tipos. 1. Alimentos formadores de moco, es decir, carne, huevos, grasas, leche y todos los subproductos de la leche, judías secas, guisantes secos, lentejas y todos los alimentos con almidón. 2. Alimentos no formadores de moco, es decir, todas las verduras verdes y todo tipo de frutas. Sin embargo, ciertos tipos de verduras y frutas contienen algo de almidón y, por lo tanto, deben ocupar un segundo lugar. Comience el periodo de transición evitando tanto como sea posible los alimentos formadores de moco. Después de haber acondicionado su cuerpo, el siguiente paso hacia la salud es la dieta mucosa, que es una combinación de frutas y verduras sin almidón. Con la ayuda de esta dieta de transición y algunos conocimientos por parte del individuo para elegir y combinar correctamente, se le revela la verdad más grande e importante de la vida. La supuesta fuerza que experimentamos después de haber comido carne no es más que un estímulo, porque en la carne no hay alimento para el hombre. De hecho, los productos de desecho de la carne, partículas grasas en forma de placa, se depositan en las paredes de los vasos sanguíneos donde con el tiempo forman un revestimiento grueso, se calcifican y contribuyen así al endurecimiento de las arterias. Este endurecimiento de las arterias, que en muchos casos resulta en presión arterial alta, es la principal causa de ataques cardíacos y enfermedades de la senilidad. Las pruebas en animales ya han demostrado que los animales carnívoros morirán si se alimentan solo con carne cocida. Y las ratas mueren pronto si se mantienen a base de una dieta de harina blanca. Mi teoría del moco ha sido reconocida cada vez más. Ha superado con éxito todas las pruebas y hoy ha establecido que el tratamiento y la dieta natural es el sistema de curación más perfecto y exitoso conocido. A través de mi ayuno racional y el sistema de curación por dieta mucosa, la humanidad que sufre ahora tiene los medios no solo para aliviar, sino también para prevenir enfermedades. Y mi más ferviente esperanza es que traerá mejor salud y felicidad a toda la humanidad. Fin del libro de Arnold Ehret. Ayuno racional.